Como dije antes, aquí estamos volviendo de vuelta al ritmo habitual de subida de vídeos. Usualmente subo vídeos que son recopilaciones de 5 capítulos, pero esta historia tarda un poco en actualizarse y simplemente dije, hey, ¿por qué no? Y traje este vídeo, jaja. Total, espero que les guste la historia y que no la hayan olvidado. Dicho esto, esta historia le pertenece a Steve92, dejaré el link a su perfil en la descripción. Sin más que decir, disfruten del vídeo. All for Sone. Capítulo 68. No más arrepentimientos. Por mucho que Eijiro quisiera salvar a la gente hace un tiempo, ni siquiera podía imaginar cómo terminaría la noche. Principalmente estaba emocionado de estar patrullando como un héroe caminando junto al señor valiente con una sonrisa más amplia de lo habitual en su rostro. Incluso las miradas extrañas que la gente les daba de vez en cuando no podían cambiar eso, pero incluso si Eijiro no siempre fue naturalmente la persona más perspicaz, lo notó después de un par de veces y escuchó a la gente hablar sobre el tema del día. Su sonrisa fue reemplazada brevemente por sorpresa y hubo chillidos, choques y gritos. El señor valiente ya había corrido varios pasos antes de que Eijiro se pusiera en movimiento, pero rápidamente alcanzó al hombre. Había habido un accidente de moto. Un anciano se estaba levantando del suelo en un paso de peatones después de caer, pero parecía estar bien. La gran motocicleta chocó contra la pared de un edificio y se cayó. El conductor estaba debajo de la moto. Su cabeza cubierta con el casco se movía mientras intentaba empujar la bicicleta pesada con la ayuda de otra persona, pero tenían dificultades con la bicicleta grande simplemente arrastrándola más que levantando. Ten cuidado. Valiente les dijo. Si hay lesiones, arrastrar la bicicleta contra él puede empeorar las cosas. Necesitamos levantarla limpiamente. Nosotros. Está bien. Dijo Eijiro mientras endurecía todo su cuerpo y extendía la mano sobre la bicicleta para agarrarla. Le sonrió al motociclista. Vamos a quitarte esto de encima. Lo siento si hay alguna abolladura, pero parece que necesitas salir rápido. Uy, seguro que no te preocupes por eso. Agi finalizó el hombre con un gruñido doloroso mientras cometía el error de moverse. Eijiro sintió que el metal se doblaba bajo sus dedos rocosos mientras se aseguraba de agarrarlo bien y tiraba. La gente a menudo pensaba que era tan fuerte como parecía, pero no puedes atravesar paredes de concreto solo con eso, sin importar cuán dura sea tu piel. Izuku se lo había recordado más de una vez cada vez que Eijiro dudaba de sus habilidades. La bicicleta se levantó suavemente y Eijiro la colocó contra la pared. Se giró para darle el visto bueno al señor valiente. El héroe tenía una expresión extraña en su rostro y sus hombros estaban caídos. ¿Hice algo mal?, preguntó Eijiro. La expresión de sorpresa en el rostro de Brave fue un alivio. ¿Qué? No. Buen trabajo. Me ocuparé de sus heridas hasta que llegue la ambulancia. Verifica al otro hombre. Saludó con la cabeza al anciano que ahora se había alejado de la calle. Eijiro corrió hacia el hombre, pero la situación terminó rápidamente tan pronto como llegó una ambulancia para recoger al motociclista. Mientras levantaban al motociclista herido, Eijiro sacó su teléfono para decirles a todos los que tenía que ayudar a salvar a alguien. Al parecer, Itoshi había vuelto a cambiar el nombre del chat. Eijiro se rió entre dientes al ver el nombre la hora del pañal de Izuku. Eijiro prefería al más varonil Midobro. Izuku golpeó lo suficientemente fuerte como para ganarse un apodo varonil, pero Eijiro pudo ver cómo Itoshi se divertiría con el nombre más lindo. Midoriya cambió la hora del pañal de Izu a solo espera el fin de semana. Entonces Midobro estaba despierto. Buenos días, escribió rápidamente Eijiro. Quiero ver al hacedor de milagros que realmente lo convenció de dormir, añadió Itoshi poco después. Eijiro tuvo que estar de acuerdo en que era impresionante el héroe con el que Izuku estaba haciendo prácticas. No soy tan malo, respondió Izuku. ¿Cuántas noches completas has dormido después de tener ese don? Eijiro se quedó esperando una respuesta, pero tuvo que levantar la vista del teléfono cuando un par de personas se detuvieron a su lado. Eran otros héroes. Hola, valiente, ¿quién es el niño?, preguntó sonriendo uno de ellos, un hombre gigante que duplicaba la altura de Eijiro y probablemente 3 veces su peso, todo músculo. Tan masculino. Mi nombre es Eijiro Kirishima, declaró Eijiro más fuerte de lo necesario y se inclinó cortésmente. Soy estudiante en la UA y hago prácticas con Mr. Brave.
Ah, claro, mencionó lo de conseguir un pasante. ¿Cómo se siente trabajar como un héroe? Es increíble. Acabamos de ayudar a alguien que tuvo un accidente. Realmente desearía que Brave me diera un entrenamiento más duro. El grupo se rió. Parece que te irá bien. Oye Brave, el hombre miró a Brave detrás de Eijiro. Parece que vas, ¿qué te pasó amigo? Tu cara parece como si alguien le hubiera derramado dolor púrpura. Oh, esto, respondió Brave. Solo un pequeño accidente. Ha pasado un tiempo desde que entrené a ningún estudiante. ¿El niño hizo eso? Preguntó el hombre grande y sonrió mientras miraba a Eijiro. Bueno, supongo que no es tan sorprendente. Parece que puede lanzar un buen golpe. Gracias, Eijiro le sonrió al héroe. Entreno muy duro con mis amigos todas las noches y los fines de semana. Es posible que estos amigos los hubiésemos visto en el festival deportivo. Claro que sí. Si quieres ver un buen golpe, deberías ver el Dragon Fist de Izuku. Él fue quien me pateó el trasero en el festival. Así que perdiste contra él. El hombre grande se detuvo. Él y sus compañeros héroes tenían expresiones extrañas en sus rostros. Sí, Eijiro rompió el silencio. Es realmente duro e incluso mejor a la hora de descubrir qué necesito para entrenar. Incluso instaló este gran cubo de metal en su jardín como una especie de contraataque para mí. El grupo no pareció dejarse atrapar por su entusiasmo. Otro hombre de cabello blanco, vestido con traje blanco y manos que parecían garras de tigre, habló primero. ¿No fuiste golpeado por ese niño ladrón de peculiaridades y no tomó tu peculiaridad? Eijiro frunció el ceño, al menos un poco, tanto como fue capaz de hacer, y levantó su brazo, que se endureció con un chasquido frente al grupo. Se lo presté. No ha robado nada. Eso espero. Imagina lo que diría la gente si un héroe comenzara a robar las peculiaridades de la gente. Creo que hoy ya tenemos la respuesta, interrumpió el hombre corpulento cruzándose de brazos. Francamente, eso es un poco más serio que alguien que tenga la capacidad de aceptar peculiaridades. Eso es seguro. Los medios de comunicación se están convirtiendo en sabuesos, dijo el hombre vestido de blanco. Que los periodistas nos detengan para decirnos unas pocas palabras es casi un asunto cotidiano, pero ahora algunos de ellos se preguntan qué pensamos sobre Lord Army y si la gente aún debería confiar en nosotros ya que trabajó con nuestra agencia. Sacudió la cabeza. Ese tipo no podía simplemente mantener la boca cerrada. Realmente tuvo que arruinarnos las cosas a todos. Pero entonces no habría sido expuesto como criminal, dijo Eijiro como la cosa más obvia del mundo. Ese es el punto, dijo molesto el hombre vestido de blanco. No es que haya cambiado nada, al menos nada bueno para nosotros. La gente sabe la verdad al respecto. Creen que sí. El hecho de que se saliera con la suya con las mujeres no significa que no fuera un héroe, incluso si algunas de ellas decidieron que no les gustaba después. Y ahora la gente cree que lo conocen a él o a nosotros. Deberían simplemente callarse y dejarnos hacer nuestro trabajo si quieren ser protegidos y ser héroes. El chico vestido de blanco se giró y se cruzó de brazos. Ha sido un día duro, dijo una mujer a su lado. Estaba vestida con un traje negro ceñido y también tenía manos de animal cubiertas con pelaje negro como un felino grande, aunque no eran patas tan grandes como las del hombre. Se acercó a Eijiro con una sonrisa mirándolo. Pero creo que las cosas están mejorando. Eres la primera persona que me ha gustado ver hoy. La próxima vez que busques una agencia tal vez consideres la nuestra. Siempre hay lugar para un hombre que sea lo suficientemente duro como para no rascarse. Con demasiada facilidad, sostuvo una de sus manos mientras hacía movimientos de rascado mientras sus garras largas y afiladas salían más de sus manos, especialmente una vez que eres lo suficientemente mayor. Gato negro, dijo el hombre vestido de blanco con garras más tranquilo que antes, no coquetees con estudiantes de secundaria frente a la gente. Oh, ¿no eres divertido? Se reclinó hacia atrás y agitó la mano con desdén. ¿O tal vez te preocupa que él ya sea más hombre que tú, querido hermano? El hombre suspiró y empezó a alejarse murmurando algo incomprensible. La mujer, Black Cat, le guiñó un ojo a Eijiro y pasó junto a él rozando su mano contra la parte superior del brazo de Eijiro. El brazo se endureció bajo el tacto. Bien. Nos vemos por ahí. Ella siguió al hombre. Eijiro pronto bajó la vista para observar su brazo endurecido. No había tenido la intención de hacer eso, había sucedido instintivamente antes de siquiera pensar en ello.
Por lo general, eso solo sucedía cuando alguien, generalmente Izuku, estaba a punto de golpearlo lo suficientemente rápido como para que no hubiera tiempo para pensar. ¿Por qué había hecho lo mismo solo porque un héroe lo tocó? Lo siento, el hombre grande interrumpió los pensamientos de Eijiro. Parece ser un poco coqueta, incluso con algunos villanos. No creo que realmente quisiera decir nada. Eso espero, murmuró en voz baja y levantó la mano a modo de despedida. Bueno, tal vez nos volvamos a ver. Asegúrate de aprovechar al máximo la pasantía. Se despidió por separado del señor Valiente y siguió a sus compañeros. Bueno, parece que ya están recibiendo algo de atención, dijo Brave y de repente puso su mano sobre el hombro de Eijiro. Tal vez sea bueno que logré atraparte primero. Vamos, tenemos que continuar la patrulla. El sol se pondrá pronto y ahí es cuando ocurre la mayor acción. Correcto. Estoy emocionado por mi primera noche como héroe, dijo Eijiro, todavía mirando al trío que se alejaba. Es un gran momento, pero ¿estás seguro de que todo estará bien? El aire se volverá más fresco cuando oscurezca. Estoy bien, declaró Eijiro golpeándose el pecho. Un poco de aire fresco no me detendrá. Solo me recuerda que debo hacer más ejercicio para mantenerme caliente. Dudo que necesites eso, pero bueno, tú eres el que va a tener frío, así que en el peor de los casos es una lección. A ustedes, niños, a menudo les importa más el estilo y lucirse que ser cálidos, hasta que se vuelve contra ellos. Si lo hace, debería cuidarse los dientes. Brave negó con la cabeza mientras seguía caminando. Como no estaban hablando en ese momento, Eijiro comprobó si Itoshi ya había recibido una respuesta de Izuku. No lo había hecho y la conversación había pasado a un tema diferente, el mismo del que acababa de hablar el grupo de héroes. Pensar en ello mientras leía hizo que Eijiro se sintiera más triste y un poco enojado. Había soñado toda su vida con ser un héroe, pero ¿y si los héroes no fueran lo que él pensaba? No puede ser verdad, ¿verdad? Eso no es tan varonil, especialmente para un héroe, escribió en respuesta a la conversación. La conversación permaneció en silencio por un momento, pero pronto apareció el texto Izuku está escribiendo. Eijiro se tensó asustado por el mensaje. No me sorprende. ¿En realidad? Preguntó Eijiro. Quiero decir, sé que puedes ser pesimista sobre cómo son las cosas, pero ¿por qué esperarías eso y? Eijiro se sintió mal por la pregunta que estaba a punto de escribir y comenzó a borrarla, pero su dedo se resbaló y envió parte del mensaje por accidente. Se apresuró a escribir otro mensaje. Lo siento, Joy nunca terminó eso tampoco. Con tantas protecciones y privilegios para los héroes, cosas así son inevitables siempre y cuando piensen que no los atraparán ni los responsabilizarán, respondió Izuku, y nadie está siquiera tratando seriamente de filtrarlos. Recuerde lo ególatra que es. El casi asesino entró en la UA. Sí, lo hizo, pensar que Eijiro había intentado hacerse amigo de ese tipo. Por un momento Eijiro incluso pensó que era realmente varonil, pero tal vez simplemente estaba cegado por la fuerza del tipo. Debería haber visto las señales de advertencia, literalmente le explotaron en la cara y le lastimaron incluso los oídos. Y luego estaban esos héroes que acaba de conocer. Supongo que tienes razón, respondió Eijiro. Escuché a algunos héroes hablar de ello. Parecían más preocupados por cómo reaccionó la gente ante lo que él hizo que por lo que hizo. Así es como se salen con la suya, respondió Izuku. Tendría cuidado si conoces a héroes de su agencia. Demasiado tarde para eso. Creo que ya lo hice. Ellos son los que conocí. Aún así, es difícil de creer. ¿Cómo pudo? Se supone que los héroes salvan a la gente, no lo que él hizo. Se suponía que debían salvar a la gente. Por eso quería serlo. Nunca lo había dudado. Hoy había escuchado a varias personas dudar de si podían confiar en los héroes. Por primera vez tuvo que pedírselo a sí mismo. Se sintió irreal. ¿Podría ser falso? Podría ser, pero algunos títulos de noticias decían que había algo más que el vídeo. Hablaron de eso durante un par de mensajes e incluso Itoshi se unió. Pronto estuvieron hablando si Izuku debería hacer un sitio web con sus notas. Izuku ayudó a Eijiro a ver mejor las cosas, pero Itoshi realmente los hizo sentir más tranquilos. Incluso Eijiro pudo sentirlo tan pronto como Izuku escribió la primera respuesta al mensaje de Itoshi. Leer el chat fue un placer. Ahora estaban hablando de cómo Izuku escribir sobre Itoshi sería solo otro argumento de venta. Eijiro rápidamente escribió.
¿Puedes agregarme ahí también? ¿No te hizo ya un discurso de venta ante All Might?, preguntó Hitoshi. Eijiro se tensó y podría haberse puesto un poco más rojo en la cara, no solo en el cabello. Trató de no pensar en la conversación entre Izuku y All Might. Quería ser un gran héroe, pero lo que había oído era simplemente abrumador. Nunca nadie lo había elogiado así, ni siquiera sus padres. No estaba ni cerca de lo que Izuku parecía pensar, aunque normalmente Izuku era bueno en cosas como esta. ¿Realmente importaba tanto su sonrisa? Sabía que la gente consideraba su personalidad feliz, pero nunca pensó que sonreír realmente importaría tanto. Quizás fue solo Izuku. El tipo realmente necesitaba algo positivo que pudiera conseguir en su vida. Eijiro todavía estaba sorprendido por eso una noche y una mañana después del festival deportivo. Durante mucho tiempo había considerado a Izuku como uno de los tipos más duros y varoniles que jamás había conocido. Verlo gritar en sueños y llorar solo porque le preguntaron si estaba bien había sido un shock mayor que cualquiera de sus golpes. De alguna manera, el chico más fuerte de su grupo de entrenamiento había logrado lucir genuinamente pequeño y frágil cuando hablaba con Eijiro, como alguien que realmente necesitaba ser rescatado. Incluso todas las misteriosas instrucciones que Hitoshi le había dado a Eijiro mientras entrenaban no lo habían preparado realmente para eso. Podía recibir muchos golpes sin quebrarse, pero ver a Izuku así apuñaló directamente su armadura. Sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos y estiró los labios. Si Izuku pensaba que sonreír era bueno, también tenía que ayudar a los demás. Al menos si podía salvar a más personas, podría mostrarle a Izuku cuánto bien había hecho su entrenamiento, cualquier cosa para salvar a Izuku del lugar oscuro en el que vivía. Eijiro se arrepentiría el resto de su vida si no lo hacía y se lo había prometido a sí mismo. Para no volver a hacer eso nunca más. Sin embargo, Eijiro tuvo que responder algo al mensaje, nada demasiado serio para solo un mensaje de chat. Oh, sí, tal vez no tanto. Sí, al menos eso, pero no voy a iniciar un sitio web. Quiero elegir quién recibe mis notas. En realidad, eso fue un alivio y la conversación pasó a la revelación de que Izuku había preparado cuadernos separados para cada uno de ellos. De hecho, Eijiro había notado la línea de cuadernos nuevos que parecían casi un arco iris con sus colores, pero nunca los tocaba ni preguntaba por ellos. Si había algo que Izuku estuviera dispuesto a compartir, lo haría cuando se sintiera bien. Eijiro sonrió ya que ese momento parecía ser ahora. Saludó a otro héroe con el que pasaron entregando a alguien a la policía, una mujer que gritaba con algunas formas negras y amarillas en la piel debido a su peculiaridad. También tenía guantes que parecían bastante gruesos a pesar de que el clima todavía era bastante cálido. Ella gritó que no había hecho nada. Ese nativo era un delincuente y no mejor que Lonarm. Todos los criminales afirmaron que eran inocentes, por supuesto. Probablemente solo estaba usando las noticias como excusa. Pero ahora Eijiro no podía estar seguro de eso. Se detuvo para mirarlos mientras empujaban a la mujer hacia un coche de policía. Fue difícil distinguir alguna palabra entre los gritos, pero ella gritó algo sobre que los nativos solo la usaban por dinero en efectivo, y algo sobre desear que Stein lo atrapara, o... Eijiro no estaba seguro, pero pensó que había dicho algo sobre Shadow. Sada. Eijiro trató de pensar en algo similar que ella podría haber dicho. Kirishima, llamó Brave, ¿vienes? Oh sí. Eijiro respondió y dio algunos pasos corriendo para alcanzarlo. Mantén los ojos abiertos, dijo Brave. El sol se pone y después es cuando empiezan los mayores problemas. Correcto, asintió Eijiro. Luego el sol llegó al horizonte mientras seguían caminando, pero todo estaba en silencio. No había señales de problemas. Eijiro se sintió decepcionado por eso y luego consigo mismo, ya que los problemas significarían que alguien estaba en peligro. El silencio era bueno. Hubo una explosión distante que resonó por toda la ciudad y cuando Eijiro se giró para mirar a su alrededor pronto vio una columna de humo en la distancia. Esta vez Brave no necesitó decir nada. Eijiro se movía al mismo tiempo que él. Su teléfono pronto vibró. ¿No podría ser una coincidencia? El mensaje era de Tenyu. Explosiones e incendios en Osu, algún tipo de ataque de villanos, múltiples villanos. ¿Dónde están tus héroes? Bueno, al menos lo sabían. Podría llegar primero, ya que Eijiro había pasado la última hora caminando en la dirección opuesta. ¿Dónde estás? Izuku envió un mensaje pronto. Eijiro debería haberse dado cuenta de hacer eso.
Por eso, en primer lugar, hizo una pasantía en Brave. Todavía tenía mucho que aprender para ser un héroe. Un momento después Izuku envió nuevos mensajes. Repitieron el miedo que tenían de que Tendia buscara a Stein, y algo en cómo Izuku escribió sobre ello hizo que Eijiro se convenciera de encontrarse con el asesino ya no era solo un riesgo. Y reconoció las ubicaciones en los mensajes. Corajudo. Él gritó. Por aquí. Señaló una calle adyacente. Kirishima. Espera. Luchad de esta manera. Lo siento. Hay otros en peligro y ningún profesional lo sabe. Sorprendentemente Brave siguió a Eijiro. Kirishima. ¿Qué quieres decir con que hay otras personas en peligro? ¿Cuál es el peligro? Mancha. Eijiro respondió. Creo. ¿Cómo? Eijiro levantó su teléfono. ¿Eso no explica nada? Hubo un auge. Eijiro se detuvo cuando una ventana a su lado tembló visiblemente. Esta explosión estuvo más cerca, mucho más cerca de lo que escucharon antes, pero había reverberado en las paredes que los rodeaban por todos lados. Mantente alerta, dijo Brave sosteniendo una espada hecha de su propio cabello. Eijiro siguió las instrucciones literalmente mientras activaba su don en todo su cuerpo. ¿Captaste de qué dirección vino? No, dijo Eijiro. Sacó su teléfono. No había mensajes nuevos. Comenzó a escribir WH cuando una segunda explosión resonó a su alrededor. Ambos se concentraron en ello intensamente. Tal vez más adelante, Eijiro señaló la dirección en la que había estado corriendo antes de intentar recordar el mapa del área. Continuaron moviéndose pero ahora más lento. Dos explosiones más ocurrieron en rápida sucesión. Tanto Eijiro como Brave apuntaron en la misma dirección. De esa manera. Corrieron hacia el sonido, pero hubo un largo descanso sin más explosiones, por lo que solo podían esperar que fuera la dirección correcta. Finalmente hubo otra explosión y se vio un destello azul reflejado en las ventanas detrás de una esquina de la calle. Algo en estas explosiones me resultaba realmente familiar, especialmente ese destello azul. Eijiro corrió un poco más rápido adelantándose a Brave. Se metió en un callejón cercano. Había un gran agujero en una esquina de una pared donde se cruzaban dos callejones y un extraño olor a quemado flotaba en el aire. Izuku. Izuku, ¿estás aquí? Kirishima, no entres solo. Gritó Brave, pero en ese momento Eijiro vio a otras 4 personas en el callejón, 3 de ellas en el suelo. El brillante cabello blanco de Izuku se distinguía incluso en la oscuridad. Era una de las personas en el suelo e incluso desde la distancia Eijiro podía ver la sangre. Eijiro tragó saliva mientras corría. Alguien que pudiera hacerle eso a Izuku era una amenaza real. ¿Podrían siquiera detener al hombre que estaba parado más abajo en el callejón? No, él no podía pensar así. Para eso había entrenado tanto. Si era demasiado débil para salvar a sus amigos, ¿qué esperanzas tenía de llegar a ser un héroe? No viviría arrepentido de no haber podido salvarlos, se negó a hacerlo. Visítalo, necesita primeros auxilios, ordenó Brave mientras se acercaban a Izuku. Eijiro dudó una fracción de segundo, pero tan cerca podía oler el hedor a hierro de la sangre. Eijiro se detuvo y cayó de rodillas lo suficientemente rápido como para endurecer sus piernas antes de tocar el suelo. Izuku estaba acostado boca abajo con la cara contra el suelo. Debería haber prestado más atención a la lección de primeros auxilios, murmuró Eijiro. Estaba bastante seguro de que lo primero era asegurarse de que la víctima estuviera y pudiera respirar. Agarró el hombro de Izuku y trató de sostener su cabeza y giró para darle la vuelta. Izuku siseó y gimió como si Eijiro no se diera cuenta de que estaba listo. Lo siento, ¿estás bien? No, Tenga, jadeó Izuku y asintió con la cabeza hacia adelante tan pronto como recuperó el aliento. Brave había alcanzado al villano y se había enfrentado a él en una pelea con espadas. Está bien. El señor Brave es un profesional. Todo va a estar bien. Deseaba haber creído eso, pero si se trataba de Stein, ya había matado a varios profesionales y Brave aún no le había mostrado a Eijiro todo su poder, esperaba. Todo va a estar bien, repitió Eijiro tratando de convencerse a sí mismo. Sacó uno de los torniquetes que Izuku llevaba como parte de su disfraz, aunque todas sus heridas probablemente acabarían con todos los que ambos llevaban. Menos mal que nos hiciste a todos llevar estos, dijo Eijiro nerviosamente mientras comenzaba a apretar apresuradamente el primero en la herida más sangrante en la pierna de Izuku.
No, no te preocupes por mí, gritó Izuku y trató de alejar su brazo con el único que todavía parecía funcionar, excepto por el continuo sangrado de su palma. Ayúdalo. Stein matará a Tenya después de que pierda. Mis heridas no son tan graves como parecen. No tiene sentido ayudarme si no lo detienes. Izuku jadeó por aire. Su peculiaridad es que Stein necesita que lama tu sangre de su espada. No dejes que te corte. No creo que pueda lastimarte si no lo haces. Izuku de alguna manera logró sonreír, quizás seas el hombre perfecto para detenerlo. Eijiro presionó su mano firmemente sobre el hombro de Izuku y lo endureció. No mueras, dijo Eijiro. El momento tomó menos de un segundo antes de que se levantara y ya estaba corriendo hacia adelante con el corazón acelerado. No sería demasiado débil para ayudar a la gente, para ayudar a sus amigos. No lo haría. Nunca volvería a sentir esa impotencia. Fin del capítulo. Capítulo 69. Espada vs Roca. Podrías ser el hombre perfecto para detenerlo, dijo Izuku cuando se dio cuenta. Quizás solo era Shirokuro tratando de convencerlo de que no se expusiera. No debería arriesgar la vida de Eijiro para guardar sus secretos. Eijiro presionó su mano firmemente sobre el hombro de Izuku y lo endureció. La expresión de su rostro había pasado de la duda y la preocupación a una determinación que rara vez mostraba, solo cuando declaraba que nunca más se arrepentiría de estar demasiado débil. No mueras, dijo Eijiro. ¿Fue esa una orden real? Eijiro nunca le había dado uno. El momento tardó menos de un segundo antes de que se levantara y ya estuviera avanzando. Izuku superó el dolor para levantar la cabeza lo suficiente como para ver el callejón mientras Eijiro corría hacia el asesino en serie. Izuku se aseguró de ampliar su visión para mantenerse al día con lo que estaba sucediendo. De algún modo, el señor valiente había evitado que lo partieran. Por otra parte, estaba especializado en combate con espada, o al menos en combate con cabello con espada, incluso si Eijiro no había quedado convencido por su fuerza. Eijiro los alcanzó justo cuando sus espadas chocaron y entró con un movimiento que obligó a Stein a retroceder. Eijiro había dado la vuelta para acercarse desde el lado en el que Tenya estaba acostado, por lo que ya había ayudado a que Tenya estuviera más segura. Al menos ahora había una roca entre él y el asesino. Pero Stein no se dejó disuadir tan fácilmente. Se ponchó de nuevo. Brave apenas lo detuvo, dándole a Eijiro otra oportunidad de atacar, pero Stein aún era demasiado rápido. Parecían manejarse en defensa, esa era la especialidad de Eijiro después de todo, pero eso no podía durar para siempre. Eijiro pareció pensar lo mismo, lanzando una andanada de golpes, empujando a Stein contra la pared. Fue un logro impresionante para Eijiro. En realidad, fue demasiado impresionante incluso para él. Parecía que Stein no logró contraatacar, pero estaba claro que ni siquiera lo intentó. El brazo de Eijiro se levantó para dar otro golpe, pero el de Stein lo hizo más rápido. Un cuchillo salió volando justo debajo del brazo de Eijiro hacia Brave, quien no lo vio a tiempo detrás de Eijiro. Parecía que lo evadió o al menos no sufrió ninguna lesión grave. Izuku lo sabía mejor. Stein esquivó el golpe de Eijiro que se hundió en la pared, sorprendentemente profundo. Si realmente hubiera golpeado a Stein correctamente, fácilmente lo habría matado. ¿Eijiro realmente estaba peleando tan en serio o simplemente perdió la concentración en una pelea real? Stein saltó y se empujó contra la pared, básicamente pasando volando a Brave, bloqueando su intento de cortar al asesino en el aire. Stein giró y aterrizó de pie. En ese momento ya estaba sosteniendo el cuchillo que arrojó antes. Brave se desplomó en el suelo cuando Eijiro sacó su puño de la pared y se dio la vuelta, listo para la siguiente ronda. Ahora estaba solo. Izuku apretó los dientes. ¿Por qué no estaba ya allí convirtiendo a Stein en cenizas? Stein había matado a toneladas de héroes profesionales. ¿Por qué Izuku seguía confiando en que Eijiro luchara contra él? Tenía que ayudar. Incluso si eso significara que perdería a todos. Entonces, ¿por qué no se había levantado ya y había ido allí? Izuku apretó los dientes. Eijiro ni siquiera pudo darle un golpe. Stein había sermoneado a Shirokuro por falta de experiencia durante largos días y ahora Izuku realmente podía ver la misma diferencia entre el asesino y Eijiro, quien todavía tenía la tendencia a extenderse demasiado mientras buscaba un golpe. Ataque como el golpe que acaba de dar. Stein lo evadió fácilmente y cambió el agarre de su katana. Izuku jadeó.
Stein blandió la espada en un amplio movimiento horizontal más rápido y con más poder de lo que Izuku jamás le había visto hacer. Fue un golpe de decapitación dirigido directamente al cuello de Eijiro. Golpeó y siguió moviéndose hasta pasar el cuello de Eijiro por ambos lados. Izuku jadeó, incapaz de respirar. Ni siquiera estuvo seguro de si su corazón latía con fuerza por un segundo. Sus ojos se abrieron, las lágrimas ya intentaban salir. La parte de la espada detrás del cuello de Eijiro se alejó y se pegó contra la pared detrás. La otra mitad de la espada que aún sostenía Stein se detuvo y volvió a adoptar una postura más defensiva mientras el hombre evitaba otro puño. Cualquiera que fuera la fuerza que había apretado la garganta y el corazón de Izuku, se soltó al recordar por qué se había arriesgado a confiar en Eijiro en lugar de pagar el precio de unirse. Eso no significaba que estuviera convencido de que era lo correcto. Un villano usaría así a alguien a quien llamara amigo. Por otra parte, ¿no era eso lo que ya era? Stein usó los restos de la katana para otro golpe, blandiéndola con aparente rabia, pero el ataque fue solo una distracción para atraer el brazo de Eijiro hacia arriba en defensa mientras otro cuchillo de aspecto retorcido apuñalaba debajo del brazo justo en la axila y las articulaciones del hombro. Lo bueno es que la armadura de Eijiro no era una armadura con tales debilidades en las articulaciones y había mejorado en asegurarse de que no hubiera aberturas por accidente. Izuku siempre optó por eso si Eijiro no mantenía su defensa en alto, como esa primera vez cuando Eijiro perdió su endurecimiento el tiempo suficiente para darle un puñetazo en el estómago. Ya no era tan fácil de hacer, y por eso todavía estaba vivo. Todo el sudor que Izuku le había exprimido al menos valió la pena. Y Eijiro no había terminado. Esta vez fue lo suficientemente rápido como para atrapar el cuchillo de su hoja antes de que Stein lo sacara por completo y esta vez, a pesar de que Stein era más grande, no ganó el tira y afloja y tuvo que entregar el arma. Eijiro arrojó el cuchillo doblado. Stein parecía estar hablando. ¿Por qué? Eijiro dijo lo suficientemente alto como para que Izuku lo escuchara. Intentaste matarlos. Stein dijo algo más, pero estaba en el ángulo equivocado para que Izuku intentara leer los labios. No, ya hice eso antes. Nunca lo volveré a hacer. Nunca volveré a ser tan débil. Eijiro saltó hacia adelante con una intensidad inusual. Casi siempre era intenso, especialmente con cualquier tipo de entrenamiento, pero este era más el tipo de intensidad impulsada por el dolor y la ira. Izuku estaba muy familiarizado con ese tipo de intensidad, pero no con Eijiro. Eijiro atacó con lo que parecía otro rompemuros. Todavía estaba peleando demasiado directo y levantó el brazo para bloquear puñaladas igualmente inútiles de otro cuchillo, ahora apuntado a su cara, posiblemente a sus ojos. Eso todavía no debería funcionar mejor que los ataques anteriores. Izuku lo sabía por experiencia. Su corazón se había calmado considerablemente desde un momento antes. Eijiro de repente retiró el brazo que lo bloqueaba y atrapó el cuchillo mientras lo golpeaba. Eso era nuevo. Sus dedos estaban enredados con Eijiro literalmente apretando el arma de la mano de su enemigo. Stein usó su otro brazo para cortar repetidamente la cara de Eijiro con la katana rota, pero fue en vano. Izuku apenas podía creerlo, pero el asesino de héroes comenzó a parecer desesperado. «Abandonar», gritó Eijiro. «Yo nunca te dejaré ir». Quizás realmente había ganado. La mirada de Stein se volvió más oscura. Quizás realmente tienes lo que se necesita para ser un verdadero héroe, a diferencia de estos otros, declaró Stein para gran sorpresa de Izuku, pero su tono. Ya lo veremos. Levantó el otro cuchillo listo para lanzar, pero no apuntaba a Eijiro. Eijiro también se dio cuenta de eso y trató de detenerlo con su mano libre, pero no fue suficiente. Stein arrojó el cuchillo a Native. Eijiro se giró, soltando a Stein en un intento de alcanzar el cuchillo arrojado. Stein lo había lanzado lentamente y Eijiro logró deslizarlo por poco con la punta de sus dedos. Desafortunadamente, eso fue suficiente para hacer que no viera al hombre que yacía contra la pared. Stein salió disparado, corriendo hacia Izuku. Quizás esto fuera lo mejor. Si escapaba aún podría exponer a Izuku, pero no haría daño a nadie aquí, y al menos si estuviera suelto no sería interrogado de inmediato. Sus miradas se encontraron brevemente y luego Stein pasó. Eijiro ya estaba corriendo detrás de él, pero su defensa final no ayudó mucho a su velocidad. A pesar de lo rápido y en forma que era el corredor Eijiro, la velocidad era una ventaja que tenía Stein. Había algo familiar detrás de Izuku.
El aire se volvió más frío mientras luchaba por girar debido a sus heridas. Había una pared de hielo gigante que bloqueaba todo el callejón con dos formas reconfortantes paradas frente a ella y el asesino detenido. Otra corriente de hielo estalló por el suelo hacia Stein, pero el asesino fue demasiado rápido incluso para eso y saltó a un lado en el último momento. «Hola, mancha», gritó Hitoshi. La cabeza de Stein giró justo cuando saltaba para evadir el ataque de Shoto. ¿Qué? Todo había terminado, o habría terminado si no fuera por un motivo. Stein cayó al suelo con fuerza, luego se sacudió y rebotó con relativa gracia sobre sus pies. La presión alrededor de la garganta y el corazón de Izuku volvió con venganza. «Gran truco», gritó Hitoshi, pero ni siquiera él pudo ocultar completamente el nerviosismo en su voz y Stein no se dejó engañar. Estallido. Stein se estremeció cuando la peculiaridad sorpresa volvió a atacar, pero ya estaba allí y se llevó una mano a la boca. Su otra mano ya tenía otro cuchillo más. Evadió otro ataque de hielo y luego saltó hacia Hitoshi. Izuku obligó a su mano herida a moverse mientras chispas de fuego azul aparecían agonizantemente sobre su herida. Antes de que pudiera disparar, fue bloqueado por una masa roja dura como una roca. Esta vez Eijiro acertó. Hubo un crujido repugnante cuando su puño golpeó en algún lugar alrededor del hombro de Stein. El asesino giró completamente por el poder del impacto y el cuchillo salió volando del brazo recientemente inservible. Milagrosamente, Stein evitó caerse y se detuvo con las extremidades que le quedaban. Instantáneamente uno de sus pies se levantó, una punta afilada en su bota se hundió justo entre las piernas de Eijiro. La fuerza hizo que Eijiro se sacudiera un poco hacia arriba, pero no mostró ningún signo de dolor, ni siquiera un sonido, en lugar de eso agarró la pierna de Stein con ambos brazos y giró. Con un giro rápido arrojó al asesino de cara contra la pared. Con ese giro, el rostro de Eijiro apareció a la vista. Su mirada no solo era decidida sino enojada como nunca antes lo había mostrado. Era el tipo de mirada que le decía a la gente: «Aléjate de él, no quieres pelear conmigo». Una mirada muy al estilo Izuku. Izuku no estaba seguro si debería estar orgulloso, triste o aterrorizado. Stein comenzó a colapsar después del impacto, sin estar claro si estaba siquiera consciente, pero una masa de hielo lo golpeó y lo inmovilizó contra la pared. Un silencio total llenó el callejón durante unos segundos. Luego hubo un ruido más cuando Eijiro cayó de rodillas, afortunadamente antes de liberar su don. Tenía los hombros agachados, la cabeza gacha, aparentemente mirando sus manos. Allí se fue la única persona del grupo que antes no necesitaba terapia. Fin del capítulo. Capítulo 70. Sombras dejadas atrás. Izuku dejó de luchar contra el dolor y se dejó recostar. Se apoyó en Calm Mind para bloquear el dolor y las preocupaciones fuera de su mente y concentrarse en los sonidos de los demás mientras dejaba que sus ojos descansaran por un momento. Un par de pasos corriendo acercándose, respiraciones pesadas. Sorprendentemente, Shoto habló primero, todavía no al lado de Izuku. Una pausa, ¿estás bien? Silencio. ¿Eijiro? Hitoshi preguntó esta vez. Estoy bien, solo. Sonidos de él trepando y corriendo pasos acercándose. Izuku está herido, se escuchó un ruido sordo de rodillas golpeando el asfalto y no sonó como si fueran piedra cuando golpearon esta vez. ¿Qué pasó? Preguntó Hitoshi. ¿Él estaba así cuando llegué? El torniquete que Eijiro había estado colocando antes se apretó tanto que Calm Mind y su amplia experiencia en romper huesos fueron las únicas cosas que impidieron que Izuku gritara. Quiero decir que estaba consciente entonces, la voz de Eijiro se estaba volviendo más asustada. Siseó Izuku, esperando un poco de silencio y tratando de calmar al pelirrojo que normalmente lo calmaba. Todavía estoy consciente. Oh, eso es un alivio. Ve a ver a Tenya. No te preocupes por mí, ordenó Izuku. Suena como él al menos. Es bueno saber que no recibió un golpe demasiado fuerte en la cabeza. Hitoshi trató de aliviar la situación, pero las palabras fueron forzadas y su tono preocupado realmente no lo logró. Iré a ver cómo está. Fue golpeado por la peculiaridad de Stein. Es por eso que no puede moverse. Izuku, dijo Hitoshi con un tono más duro, estás en tu propia sangre. Concéntrate en ti mismo por una vez. Izuku se calló cuando Hitoshi se fue, simplemente se quedó allí mientras Eijiro y Shoto trabajaban para detener su hemorragia.
Todo va a estar bien, dijo Eijiro nuevamente, pero no estaba claro por el bien de quién. Será ahora, dijo Izuku en voz baja, pero con mucha más confianza. Buen trabajo, héroe rompe espadas Red Ryot. Más bien como romperse un hueso, murmuró Eijiro en voz baja. Salvar vidas, corrigió Izuku. No solo Tenja y yo, él intentó ir por Itoshi. Lo sé. La voz de Eijiro se quebró y presionó algunas vendas en otra herida. Izuku pensó en dejarlo pasar por el momento, hasta que no sangrara, pero no quería dejar los pensamientos actuales de Eijiro como el final de la conversación. Al menos tenía que tener una distracción. Shoto, dijo. Estoy aquí. ¿Estás seguro de que estarás bien? Sí, pero ¿puedes hacer algo por mí? Sí. Dale una bofetada a Ei de mi parte. Silencio. Solo una bofetada suave. No le hará daño. Solo tenía una espada rota en el cuello. La bofetada fue apenas audible, pero estaba ahí. Después de una breve pausa, Eijiro siguió vendando las heridas de Izuku. ¿Esos hombres son? Preguntó Shoto. No muerto, dijo Izuku lo más brevemente posible. No quería hablar de Native para no exponer nada por accidente. Iré a ver cómo están. Se fue, dejando a Izuku a solas con Eijiro por un momento. Ya estaba terminando la última herida. Eres bastante bueno en eso, dijo Izuku. Al menos mucho mejor que en la clase de primeros auxilios. Practiqué en casa. No tiene sentido salvar a la gente de los villanos si no puedo mantenerlos con vida el tiempo suficiente para que eso importe. Suena familiar. Todavía no puedo hacer más que esto, dijo Eijiro después de detener el último sangrado. Es suficiente. Incluso en silencio podía sentir la inquietud de Eijiro ahora que no se mantenía ocupado, pero eso no necesariamente se traducía en prestar atención. Izuku decidió arriesgarse cuando abrió los ojos. ¿Cómo está Stein? No podemos arriesgarnos a que se escape. El hielo de Shoto lo está reteniendo, está inconsciente, eso espero. Sí, demasiado puro y necesitado de terapia, al igual que Izuku, para la parte de terapia, ciertamente no para la pureza. Probablemente todavía tenga armas y cuchillos. Deberías registrarlo. Pídele a Shoto que te ayude con el hielo y lo mantenga sujeto. ¿Estás seguro? Los dedos presionaron contra el hombro de Izuku. Sí, no me voy a morir ahora mismo, Dr. Kirishima. Debería concentrarse en asegurarse de que no haya más pacientes. Eso es lo que mejor sabe hacer. Bien, no parecía convencido, está bien. Estaré cerca. Grita si necesitas algo. Ya tengo todo lo que necesito aquí, susurró Izuku. Bueno, una almohada estaría bien. Eijiro dudó por un momento pero hizo lo que Izuku le pedía y llamó a Shoto para que se uniera a él. Se tomaron un momento para trabajar juntos para lidiar con Stein, quitándole todo tipo de objetos afilados y atándole las manos. Deberías quitarle todas las vendas de los brazos, dijo Izuku lo suficientemente alto. Probablemente tenga algo escondido debajo de ellos. Bueno. Y atarle las manos a la espalda para que sea más difícil hacer algo si todavía esconde algo. Después de otro momento de espera, Izuku se levantó un poco para ver el callejón. Itoshi estaba hablando, arrodillado junto a Tenja que estaba sentada contra la pared. Al menos los efectos de la peculiaridad de Stein parecían haber terminado. Lamentablemente, eso también se aplica a los nativos. Brave, por otro lado, todavía no se movía, a pesar de que Itoshi lo había acercado a Tenja. Izuku se recostó, lo suficientemente seguro de que estaba en buenas manos. Ahora solo tenían que esperar hasta que Stein estuviera asegurado y Brave se levantara. Un poco más tarde, unos pasos se acercaron a Izuku. Se arrepintió de haber mirado en la dirección en la que Native caminaba hacia él. Stein había usado su don con la escoria rápidamente, así que desafortunadamente no resultó muy herido. Bastante impresionante la pelea que diste, joven. Gracias. Incluso si él también te hubiera vencido, este asesino me habría matado si no hubieras llegado cuando lo hiciste. Incluso lograste luchar contra él sin tomar su don, Kirkes de Aler. Él sonrió y lo dijo en tono de broma, lo que hacía difícil decir si era lo suficientemente estúpido como para pensar que eso era gracioso o si realmente lo reprendía, pero no estaba dispuesto a mostrarlo abiertamente en esta situación. Algo se sentía viscoso de cualquier manera, y no en el buen sentido, como cuando el titiritero residente de Izuku tiraba de sus hilos para su beneficio.
Es Kuleru para ti, respondió Izuku, iniciando un silencio incómodo mientras lo hacía. De todos modos, dijo Native finalmente. Parece que vas a necesitar ayuda para salir de aquí. ¿Te importa si te llego? Es lo mínimo que puedo hacer después de ser tan inútil. Los profesionales realmente no deberían necesitar la ayuda de los estudiantes. Bueno, ¿no fue esta estafa actuar humilde y servicial? Izuku no pudo evitar fruncir el ceño. Native no se dio cuenta ni le importó mientras se agachaba hacia Izuku. Oye, llamó Hitoshi desde detrás del hombre. Déjamelo a mí. Está bien, dijo Native. Puedo hacer al menos esto. Algo en las palabras era definitivamente falso. Retrocede, dijo Izuku con quizás un toque de Shirokuro colándose en su tono. Brevemente, la expresión amistosa de Native se quedó con molestia brillando, pero una mano apareció sobre su hombro y lo empujó suavemente, convenciéndolo de moverse para que Hitoshi pudiera tomar su lugar. Hitoshi miró fijamente a Izuku durante unos segundos mientras sus ojos pasaban de una herida a otra, pero luego sus labios se curvaron burlonamente y se agachó junto a Izuku. Parece que finalmente puedo llevarte a un médico en lugar de al revés. He estado esperando este día durante tanto tiempo y todo lo que hizo falta fue un solo asesino en serie. Esperaba algo mejor de ti. Él chasquea. Y sacudió la cabeza. Eso hizo reír a Izuku. Estaré bien. Gracias por preguntar. Parece que el Hiro es un médico bastante decente, pero ese tipo tenía razón en una cosa, Hitoshi señaló con el pulgar a Native, no vas a salir de este callejón, no, ni siquiera lo intentes. ¿Te preocupa que me lastime más? Me preocupa no poder pagarte por tratarme como a una bolsa de arroz. Izuku apretó los labios, pensando en una respuesta. Cuida tus palabras o te llevaré al estilo nupcial, Izu. De espaldas está bien, dijo Izuku. Sabía que sabrías que es lo mejor. Es más fácil para ti de esa manera, Izuku dio su golpe final. Está bien, vámonos, Hitoshi se acercó y con cuidado levantó el brazo menos herido de Izuku sobre su hombro para levantarlo. Cuando comenzó a levantar a Izuku, gruñó y el primer tirón no fue tan lejos como probablemente esperaba. ¿Muy pesado? Izuku preguntó y sonrió. ¿Deberíamos añadir más entrenamiento de fuerza? No, no demasiado pesado, solo más pesado de lo que parece. Hitoshi volvió a tirar y puso a Izuku sobre sus hombros. ¿Sabes que se supone que debes levantar las mancuernas, no comerlas? Creo que pesas más que el Hiro y él es un poco más alto que tú. Oye, necesitas comer mucho hierro para desarrollar músculo. Bueno, tu dieta no parece ser un problema para ti, Hitoshi golpeó un poco a Izuku para ajustar su agarre. Un poco de sangre goteó por su espalda. Izuku giró la cabeza para mirar hacia otra parte. Stein había vuelto a la conciencia, pero una de sus manos colgaba inútilmente de lo que solía ser un hombro. En realidad ya no tenía la forma de uno, sino más bien una pendiente desigual desde el cuello hasta el brazo que colgaba abajo. Las manos mismas estaban fuertemente atadas y agarradas aún con más fuerza por 5 dedos rocosos. Izuku estaba bastante seguro de que no escaparía de eso a pesar de que el Hiro realmente no lo estaba mirando. Izuku le susurró a Hitoshi. Creo que es posible que tengas un nuevo paciente. Me di cuenta, pero vas a ayudar con esto. Cualquier cosa que necesites. Lo que sea que necesite. Probablemente puedas entender qué es lo que mejor siente. Cuando Stein vino por mí, Hitoshi hizo una pausa con franqueza, su terapeuta probablemente también necesitaba terapia, el Hiro me salvó. Después de que Stein mató a todos, no había forma de que yo lo hiciera. Me han matado a puñaladas. Tal vez si te dejara a solas el tiempo suficiente, pero... Sin peros, la cabeza de Hitoshi roza a Izuku mientras la sacude. Si Eihiro fuera más lento... Su voz falló por un momento. Bueno, no lo fue, trató de consolarlo Izuku, y la única razón por la que Stein vino por ti fue porque se dio cuenta de quién era la mayor amenaza. Concéntrate en Izuku, dijo Hitoshi en un tono más suave del que normalmente se usaba para esas palabras. Al principio estaba bastante concentrado en el cuchillo, pero después de que el Hiro golpeó a Stein, vi su cara. He visto esa mirada antes, no a Eihiro, sino a ti. Como la última vez que casi me apuñalan, cuando Bakugo casi me hace pedazos. Cuando los villanos nos atacaron en la USG, y de hecho intentaron apuñalarme allí también, cuando mis viejos matones aparecieron en el festival deportivo, incluso cuando los paparazzi acosaron a Todoroki, Eihiro se parecía a ti en esos momentos.
Así que es tan serio como pensaba, murmuró Izuku. No tengo ningún problema con su aspecto, pero no creo que estuviera preparado para lo que pasó después. Cuando estás preparado para hacer cualquier cosa por alguien sin pensar, puede ser difícil después cuando lo haces, tengas o no razón, compartió Izuku. Además, la idea de Ei de pelear y lastimarse todavía puede ser un poco inexacto, sugirió Hitoshi. Ingenuo, corrigió Izuku y miró a la pelirroja que ahora estaba casi al lado de ellos. Para la mayoría de las personas, las batallas de vida o muerte no son algo que se supere con nada más que moretones en ambos lados. Ambos miraron el hombro de Stein al mismo tiempo. Eijiro miró hacia abajo rápidamente. No estaba apuntando a mí. Si él no se hubiera movido justo a tiempo, sería como la roca en mi jardín, finalizó Izuku. Eijiro asintió. Si no hubiera esquivado mis disparos, sería mucho menos que eso, enfatizó Izuku. Recuerda, intentó matar a Tenya, Hitoshi y a ti. Falsos, ambos son falsos. El mundo será purgado. Cállate, asesino, ladrón, Native detrás de ellos. Tendrás tiempo para hablar durante el interrogatorio. Espero que te den el trato a puerta cerrada. Stein los miró, de alguna manera no frenado por las enormes heridas justo al lado de su cuello. Su mirada se detuvo en Izuku un poco más que los demás. ¿Quieres que hable?, dijo Stein, todavía esbozando una sonrisa trastornada. Quizás lo haga. He oído que la prisión puede ser bastante aburrida. ¿Quién sabe qué podría decir si tengo que permanecer allí sentado el tiempo suficiente? La gente necesita conocer las verdades de este mundo de una forma u otra. Un escalofrío recorrió a Izuku ante las implicaciones de esas palabras que lo golpearon. Puedes guardarte tus ideologías trastornadas. Simplemente sigue caminando, dijo Native, actuando como si estuviera a cargo o fuera responsable de la derrota del asesino. Si Stein hablara, Native no dudaría en atrapar un Shigaraki, o al menos intentar atrapar uno. Eso estaba claro tanto para Izuku como para Stein. Hicieron una parada donde Tenya y Brave estaban esperando. Tenya solo tenía heridas en la parte superior del cuerpo, por lo que pudo salir del callejón él mismo, caminando de cabeza junto a Hitoshi e Izuku sobre los hombros de Hitoshi. Native pasó junto a Brave, todavía paralizado. Eijiro se detuvo para echar al héroe sobre su hombro y luego trotó para alcanzar al resto del grupo, cargando al héroe. El señor valiente no parecía un héroe muy impresionante mientras estaba sobre el hombro de su alumno, pero Izuku no estaba realmente en posición de comentar sobre eso. ¿Deberíamos hacer algo con respecto a la otra batalla?, preguntó Shoto. Había estado caminando al otro lado de Hitoshi fuera de la vista de Izuku. No, dijo el nativo. Como el único profesional aquí, o el único que todavía está de pie de todos modos, porque había sido el primero en quedar paralizado, no puedo permitir que los estudiantes se pongan en peligro bajo mi vigilancia, corriendo hacia el peligro si la batalla aún continúa. Además, la mitad de nosotros estamos heridos, incluido tú, dijo Izuku. Sí, pero eso depende de los héroes con los que estuviste. Ellos son los que cargan con las consecuencias de tus heridas. No te preocupes, me aseguraré de que la gente sepa con qué valentía trataste de ayudarme. Lo intentaron, hicieron un poco más de lo que intentaron, especialmente Eijiro. Finalmente salieron del callejón a una calle vacía. Todos los que habían estado afuera a esta hora escaparon o encontraron refugio después de que comenzó el ataque de Nomu. ¡Ey!, gritó una voz femenina desconocida. Izuku solo la vio cuando Hitoshi se giró hacia la voz. Era una heroína con una especie de máscara de gas y quizás cabello verde, en la oscuridad era difícil decir exactamente cuándo se acercaba. Ella estaba con un hombre musculoso no mucho más alto con un gi de artes marciales azul claro. Izuku los reconoció a ambos. Había investigado a todos los presentes con los que había considerado realizar una pasantía. ¿Por qué lo hiciste y? Ella preguntó. ¿Quién es ese? Él es, comenzó Hitoshi. Es Stein, dijo Native. Intentó matarme y estos niños decidieron que querían ayudar. Miró a Brave y literalmente le dio unas palmaditas en la cabeza a Eijiro. Este fue especialmente impresionante, pero tiene suerte de que su don fuera bueno para mantenerlo con vida contra las espadas. Desafortunadamente, manejarse a sí mismo y a su alumno fue demasiado para Brave y fue golpeado por el don de Stein. Estará bien en un momento. ¿Quieres decir que quedó paralizado al igual que tú y ambos fueron salvados por estudiantes?, dijo Izuku y asintió con la cabeza hacia Eijiro, especialmente este.
No es que hubieras vivido lo suficiente para que él apareciera si Ten ya no estuviera siendo estúpido. Sí, fuiste útil, pero trata de que no se te suba a la cabeza, dijo Native. Además, no es educado tratar de avergonzar a la gente. No debes olvidar que Brave sigue siendo profesional incluso si recibió un capricho. Quiero decir, sería bastante vergonzoso si su interno ya fuera más fuerte que él. Dado que Eijiro todavía estaba de pie junto a Hitoshi Izuku, pudo ver el rostro de Brave tenso y torcido, preocupación tal vez. Luego su pierna se movió llamando la atención de Eijiro, así que puso al hombre de pie. Se enfrentó a Eijiro. Buen trabajo, tú, Bachiro, fuiste de gran ayuda. Incluso Eijiro levantó las cejas ante ese comentario. Al igual que el resto de ustedes, agregó rápidamente Brave, pero ya estaba en la lista mala de Izuku, tal vez no tan alto como Native, pero de todos modos estaba en la lista. Debería haber dejado que Stein se los llevara, murmuró accidentalmente, lo suficientemente bajo como para que solo Hitoshi pudiera oírlo. Izuku realmente necesitaba trabajar en su autocontrol incluso con su terapeuta. Bueno, al menos me alegra escuchar eso, dijo la señora Hoke, pero tengo que hablar con Aizawa acerca de que te escapes por tu cuenta. Izuku pudo escuchar a Hitoshi tragar saliva. Eso no fue nada comparado con el salto cuando Stein de repente comenzó a reírse maniáticamente. Ustedes son realmente los falsos que sabía que eran, incluso peores. No solo usan su posición para beneficio personal, sino que también explotan a otros e incluso han caído lo suficientemente bajo como para robar los logros de niños que ya son más fuertes y están más cerca de ser héroes que ustedes. El asesino que antes apenas se ponía de pie se enderezó con su larga lengua colgando bajo la mirada fanática. La palabra héroe ha perdido todo significado en esta sociedad, inclinó la cabeza para mirar a Native. El mundo está invadido por farsantes y criminales como tú que persiguen mezquinas avaricias. Se giró con un movimiento tan rápido que era difícil seguirlo, pero Native ya había perdido el control cuando se dio la vuelta. Los brazos de Stein previamente atados detrás de su espalda estaban repentinamente en el frente mientras Stein ignoraba el dolor y las lesiones aprovechando al máximo que su hombro destruido ya no presentaba restricciones normales de movimiento. Todos ustedes deben ser purgados. La mano de trabajo de Stein rozó su cabeza y la tela que rodeaba sus ojos. Algo brilló a la luz de una farola cercana en la mano que golpeaba a Native. Eijiro y Brave ya se estaban girando para detenerlo mientras Native intentaba evadirlo. El pequeño objeto afilado rozó el cuello del nativo. Los dedos de Eijiro se cerraron alrededor del brazo de Stein. Hubo un sonido pegajoso. El brazo de Stein fue arrancado antes de cortar profundamente, y la hoja de afeitar cayó al suelo una vez que la otra mano de Eijiro agarró su muñeca. En ese momento la parte inferior del cuerpo del hombre quedó atrapada en el hielo. Serás purgado, dijo Stein desafiante incluso cuando su tono era más débil. Suspiró Eijiro y miró a Native, oye, ¿estás bien? Sí, creo que lo será, dijo Native sosteniendo su cuello sangrante, pero desafortunadamente no sangrando lo suficiente. Entonces, habló Thunder, ¿qué dijiste acerca de lo útiles que fueron estos niños? Native respondió con una mirada furiosa y un resoplido. Bueno, estoy seguro de que podremos pasar por los eventos exactos en mejor tiempo. Seguro que lo haremos, dijo la señora Hoke. Ahora deberíamos concentrarnos en tratar todas esas lesiones. Ya pedí una ambulancia. Shinzo, mientras tanto, deberías encontrar un lugar donde aliviar tu carga. Está bien. Puedo esperar, dijo Hitoshi y golpeó un poco a Izuku para evitar que se resbalara. Él no me dejó en el suelo antes de llegar a la ambulancia, así que ¿por qué lo haría yo? Esta vez simplemente estás disfrutando de tener las cosas de esta manera, dijo Izuku. Oh, este es él, dijo la señora Hoke. Lo más notable en sus palabras fue la falta de hostilidad o miedo al que Izuku estaba acostumbrado. Tendría que interrogar a Hitoshi sobre lo que le había estado contando a la mujer. Shinzo ha hablado un poco sobre ti. No creas ni una palabra de lo que dijo. Oh, sí, creo que lo haré, incluso más ahora. Esto ha sido bastante esclarecedor en comparación con las noticias y las discusiones en línea. Ese es un listón bastante bajo. Tal vez, pero, Shinzo, ¿estás seguro de que no quieres dejarlo en el suelo? ¿Solo en una ambulancia o en un hospital? La boca de Hoke estaba oculta pero sus ojos sonreían incluso en la oscuridad. Como yo pensaba. Te voy a quitar el café, amenazó Izuku.
Itoshi dudó por un segundo. Aún así vale la pena. Izuku decidió dejar que Itoshi se divirtiera, si realmente consideraba divertido llevar a alguien en su espalda. A Izuku en realidad no le importaba estar en esa posición, incluso si se quejaba para entretener a Itoshi. No era un mal lugar para estar, menos las dolorosas heridas. Quizás podrían hacer esto como entrenamiento. Podrían tener un concurso de carga con un amigo, tal vez una carrera de obstáculos. Hubo un sonido distante de la sirena de una ambulancia que posiblemente indicaba que el viaje de Izuku se acercaba a su fin, pero pronto fue cubierto por un chillido diferente detrás de Itoshi e Izuku. Uno de los gnomos de mi padre, uno con alas, volaba rápido sobre la calle hacia ellos. Su tono era inusual, no el normal, agresivo y animal, como solía ser el caso cuando los gnomos molestaban en expresarse en primer lugar. Sintió algo más urgente y doloroso. Izuku podría haber hecho que un par de gnomos hicieran tanto ruido durante el entrenamiento. Mientras Izuku miraba, el gnomo se detuvo en el aire y sus ojos se encontraron con los suyos. Se lanzó hacia el grupo, más específicamente hacia Izuku, mirando a los demás como si estuviera atacando. Y para ellos probablemente lo fue. ¿Qué pasaría si pensara que ellos, especialmente Itoshi, habían herido y capturado a Izuku? No hubo tiempo para dudar. Padre podría quejarse con Tomura. Con una herida abierta en su mano iluminando el dragón Blade le dolió mucho cuando las vendas se quemaron, pero al menos ese brazo aún podía moverse. Lo giró hacia el gnomo y disparó antes de que el giro saltara en el camino. La brillante explosión azul fue más débil de lo que había usado antes, pero golpeó al gnomo en el medio de su pecho, provocando que se sacudiera hacia atrás. Al segundo siguiente, se incendió y no solo brilló un poco donde Izuku había golpeado, sino que iluminó toda la calle con llamas que pronto se volvieron azules. El desastre en llamas cayó al suelo. Eso es nuevo, dijo Itoshi, pero Izuku frunció el ceño. Eso no fui yo, miró a Shoto, y no fue Shoto. Izuku podía sentir el agarre de Itoshi apretarse cuando las palabras de Izuku, y probablemente su tono lo puso tenso. Entonces, comenzó Itoshi ante la forma de un hombre muy grande formado detrás del gnomo en llamas con llamas brillando sobre sus hombros. Shoto siseó, un silbido agudo de miedo y dio varios pasos hacia atrás hasta estar más atrás que Itoshi y Eihiro. No creo que esto sea bueno, dijo Eihiro. No, respondió Izuku hablando solo en un susurro. Manténgase cerca de Shoto. Él debe saber que nadie sale herido detrás de Red Ryot. ¿Qué hay de ustedes dos? Está bien, aseguró Izuku mientras su revés movía fuera de la vista de Endeavor hacia el brazo de Itoshi justo debajo de la manga corta. Deberías haberte puesto algo más abrigado para la patrulla nocturna, murmuró. Sí papá, al menos tengo una camiseta, murmuró Itoshi mientras Eihiro se movía frente a Shoto. Ahora cállate y tómalo si es necesario. Izuku comenzó silenciosamente a aplicar la peculiaridad del lavado de cerebro tan pronto como Itoshi dio el permiso. Endeavor pasó por encima del gnomo en llamas, a través de las llamas como si estuviera tratando de parecer lo más intimidante posible. Estaba funcionando. Izuku no necesitaba que Calm Min se concentrara en el villano disfrazado de héroe, incluso cuando Endeavor lo ignoró por completo y miró más allá de Izuku y Itoshi directamente hacia Shoto. Shoto, ¿qué haces aquí? Shoto se movió un poco más detrás de Eihiro. Él está aquí porque está haciendo prácticas conmigo, dijo Thunder, sonando como si pudiera estar listo para enfrentarse al número 2, y por eso Izuku no pensó en las clasificaciones. Lo cual yo, como su padre, no he aprobado. Shoto, ven aquí. Shoto no se movió. Eihiro se endureció. El nativo pareció sorprendido. ¿Qué crees que estás haciendo? Intentó empujar el hombro de Eihiro pero no pudo mover la roca que había decidido no moverse. Thunder, por otro lado, se acercó. Creo que se supone que no debes acercarte a él actualmente, dijo. Él es mi hijo, y debería hacer una pasantía en mi agencia, se burló Endeavor mientras se acercaba. Hazte a un lado, de bajo rango. No puedo hacer eso. Al menos durante esta semana, he confiado en él bajo mi cuidado, ya que mi alumno y mi maestro no deben permitir que su alumno sufra daño. La temperatura alrededor de Endeavor aumentó. ¡Ey! Gritó Izuku. Endeavor no respondió, pero giró la cabeza lo suficiente como para que un solo ojo mirara a Izuku como algo entre un insecto y un trozo de algo maloliente. Siguió caminando. Nuevas llamas se formaron alrededor de su mano.
Aléjate de ellos, dijo Izuku con más urgencia pero también con amenaza en su voz, por muy efectiva que pudiera ser mientras lo cargaban sobre los hombros de Hitoshi. Había superado Stein sin perder a nadie. ¿Realmente todo caería ahora debido al Endeavor? Izuku apenas estaba impidiendo que la regeneración lo curara lo suficiente como para saltar hacia el hombre. Endeavor levantó su mano en llamas como si fuera de darle un revés para apartar a Eijiro del camino. Las llamas se volvieron más brillantes, lo suficientemente brillantes como para hacer que Izuku se preocupara incluso por Eijiro, quien todavía no retrocedía. Habla de demostrarles a todos qué basura en llamas eres realmente, dijo Hitoshi con una calma imposible. No tener esposa ni un hijo a quien vencer desde el festival deportivo debe haber sido difícil para ti. ¿Cómo lo has afrontado? ¿Ha desaparecido algún delincuente en tu área? Hitoshi hizo una pausa. O quizás mujeres jóvenes. Parece ser el tema del día. Ahora Endeavor giró justo enfrente de Eijiro y Thunder con la boca abierta listo para responder. Tan pronto como vio a Hitoshi, se cerró de golpe. Dio un par de pasos para acercarse a Hitoshi y Izuku esperando el tiempo suficiente. Tengo media intención de... Dragon Blade cobró vida en la mano que Izuku aún podía mover. ¿A qué? ¿A este paso tú? Los ojos de Endeavor se pusieron vidriosos y sus llamas desaparecieron. Los hombros de Hitoshi se desplomaron bajo Izuku mientras se relajaba. ¿Qué hiciste? Native preguntó y alcanzó el Endeavor. Fue bloqueado por una gran pluma de pájaro roja que de alguna manera nos movió tan pronto como lo rozó. Oye, soy Midoriya, gritó Dark Shadow desde arriba. Se ve mal, ¿quién hizo esto? ¿Fue ese tipo al que llamó quemar basura? Lo aplastaré. Sombra oscura. Gritó Tokoyami cuando dos pares de pies tocaron el suelo. El héroe profesional Aux entró en la visión de Izuku con un dedo en la barbilla en una expresión excesivamente casual. Debería preguntarte por qué le harías esto a uno de los principales héroes de este país, pero además tengo la sensación de que es mejor conversar con un grupo más pequeño. Levantó su teléfono frente a Endeavor y tomó un montón de selfies. Debo agradecerles por esta oportunidad. Una ambulancia dobló la esquina de la calle cuando Tokoyami se acercó a Hitoshi e Izuku. Parece que has atravesado una gran oscuridad, Midoriya. ¿Estarás bien? Sí, comenzó a asegurar Izuku, pero fue interrumpido. Por supuesto que lo hará, dijo Dark Shadow, fue lo suficientemente duro como para tenerme. Por cierto, ¿quién es el tipo helado? Ese sería Stein, respondió Izuku. Ayúdenos a asegurarnos de que lo reciban de manera segura. No, dijo Hitoshi, se giró y se dirigió a la ambulancia que acababa de detenerse. En lo que a usted respecta, no hay ningún nosotros en eso. Dejó a Izuku en una camilla que apenas había sido sacada y miró al médico a los ojos. No dejes que se escape antes de que haya sido tratado adecuadamente. No te preocupes, está en buenas manos y no parece que vaya a ir a ninguna parte pronto. Y el Titanic no podía hundirse. Solo asegúrese de que no intente levantarse demasiado pronto. Ya veo, uno de esos casos, respondió el médico. No lo creerías. Tenga. Tú también sigue adelante. Mira con qué tengo que lidiar, dijo Izuku alcanzando a Hitoshi. Esa es mi línea, dijo Hitoshi y apartó la mano de Izuku. Si me devuelves mi don ahora, dejará de funcionar. Cierto, dijo Izuku. Afortunadamente, llegó una segunda ambulancia con la policía antes de que Nativa intentara meterse en la misma. Compartir con Tenya era algo que a Izuku no le importaba mucho, no lo habría hecho de otra manera, incluso si no tuviera ganas de hablar mucho con el paramédico presente. Tenya simplemente se sentó con la cabeza gacha junto a la camilla de Izuku. También los analgésicos, había pasado mucho tiempo desde que Izuku había sentido dolor durante tanto tiempo continuamente, pero lo que sea que le inyectaron en el brazo fue absolutamente bueno. Le mareó un poco. Como ahora estaban a salvo, descansó los ojos, solo por un momento. Fin del capítulo. Capítulo 71. Desilusionado. Izuku golpeó el costado del colchón con la mano que no tenía un agujero, al menos no en la mano misma. Ya basta, dijo Hitoshi, sentándose junto a la cama del hospital sin levantar la vista de su teléfono. Izuku intentó apretar la mano en un puño, apretándola con tanta fuerza que las heridas en la parte superior del brazo estallaron. No vas a sanar adecuadamente si no dejas que sane. Esa no era una preocupación real, pero Hitoshi no lo sabía y el dolor aún era real. ¿La gente realmente tuvo que soportar dolores por lesiones durante tanto tiempo?
Fue un buen recordatorio para asegurarse de que la gente no saliera herida. Izuku miró más allá de Hitoshi y miró a Tenya en la otra cama del hospital. No había dicho una palabra después de que lo trajeron de regreso de un interrogatorio con la policía en una habitación diferente. Izuku quería hablar, consolar y animar a su amigo más alto con cada fibra de su ser, pero no quería presionar a Tenya más allá de lo que se sentía cómodo. Era poco probable que ninguno de los dos se sintiera cómodo en la habitación del hospital con una privacidad cuestionable, considerando cuántas veces había pasado la policía. Quizás solo un poco y Hitoshi negó con la cabeza. Cierto, no fue un buen momento. No había forma de saber hacia dónde llegaría esa discusión. La puerta de la habitación se abrió. Eijiro, Shoto y Tokoyami entraron. Afortunadamente, Tenya e Izuku habían sido los únicos con heridas reales. Eijiro los saludó mientras su sonrisa calentaba la habitación, aunque estaba más aburrida de lo habitual. Eso era casi tan preocupante como la condición de Tenya y su sonrisa vaciló aún más cuando se acercó lo suficiente para echar un vistazo a los vendajes de Izuku. ¿Te sientes bien? Mejor, ¿y tú? Dijo Izuku y forzó una sonrisa que aún era superada por la pelirroja. ¿No tienes sarpullido ni nada en el cuello? Eijiro se cepilló el cuello y movió la mano para luego sostener la nuca como Izuku también había imitado a Hitoshi a veces. Sí, está bien. Disculpe, dijo una enfermera detrás de él, no vimos nada malo en su cuello. ¿Hay alguna razón por la que pueda haber una lesión? No, respondió Izuku. Un asesino en serie acaba de romper su espada. La enfermera se quedó mirando sin decir una palabra. Un hombre tosió detrás de ella. Disculpe. ¿Podríamos tener un momento con sus pacientes, a solas? Preguntó Gran Torino. Bueno, la cabeza de la enfermera giró entre Izuku, Eijiro y Torino. Por supuesto. Llámanos si necesitan algo. Se fue, mirando hacia atrás por última vez desde la puerta, con incertidumbre visible en sus ojos antes de irse. El grupo de Izuku se quedó con Gran Torino y Manual que vino con él. Gran Torino marchó hacia Izuku con aparente molestia y ira bastante bien disimulada. Niño, tengo muchas quejas para ti. Técnicamente, Izuku había violado varias leyes, reglas y órdenes de Torino, pero no era tan estúpido como para pensar que se había equivocado. El Izuku pasado podría haber tartamudeado y disculpado, pero el Izuku actual simplemente le devolvió la mirada. Pero antes de eso, tienes una visita. Se abrió la puerta y apareció un hombre grande, perro. El hombre perro entró. La persona con una peculiaridad de tipo mutante que hacía que al menos su cabeza pareciera la de un perro entró a la habitación con un traje completo y una expresión seria en su rostro, al menos eso parecía serlo. Las personas con peculiaridades mutantes todavía eran generalmente mentalmente humanas, por lo que las expresiones solían ser las mismas dentro de los límites físicos. El jefe de policía de Osu, Kenji Tsurayamae, presentó a Gran Torino. Tenya inmediatamente se puso de pie frente al hombre. Hitoshi tardó más en seguirlo. Los ojos de Izuku se entrecerraron mientras seguía mirando al hombre, sin sentir respeto ni obligación de ponerse de pie, incluso si sus piernas no estaban llenas de agujeros. De todos modos, una persona decente no esperaría eso de los pacientes del hospital. Oh, ¿puedes quedarte sentado? Wow, dijo el hombre. Bueno, al menos no fue tan malo como podría haber sido. Izuku todavía no podía dejar de sentir que lo peor estaba por venir. Además Iwao, ustedes deben ser los estudiantes de la UA que derribaron al héroe asesino, ¿verdad? Como si él no lo supiera ya. Con respecto al héroe asesino que arrestamos, después de que el Giro lo derribara. Tenía heridas muy graves con quemaduras y huesos rotos, más que simplemente rotos, y está recibiendo tratamiento bajo estricta vigilancia en el ala segura, Guau. Lo último que escuché es que los médicos estaban considerando amputarle el brazo y parte del hombro. De cualquier manera, nunca se recuperará por completo. Ni siquiera podremos trasladarlo a instalaciones de detención adecuadas durante días. Los hombros de Eijiro cayeron tan rápido que parecía como si se hubieran caído de sus hombros. Izuku realmente no sabía a dónde iba esto. Como son estudiantes de la UA, estoy seguro de que ya saben que cuando los superpoderes todavía se estaban convirtiendo en la norma, la policía daba gran importancia al liderazgo y los estándares. Si tan solo se molestaran en hacerlo con héroes actuales con algunos estándares adecuados. Y se aseguró de que los caprichos no se utilizaran como armas. Izuku quería reír.
Eso fue literalmente lo principal que separó a los héroes del público en general e incluso de la policía, que se les permitió oficialmente usar sus peculiaridades, especialmente como armas. Y luego surgió la profesión de héroe para llenar ese vacío. ¡Wow! Quizás al menos reconoció un poco el papel de los héroes. Todavía pensaba que darles a los héroes el derecho a usar peculiaridades era de alguna manera mejor que la policía. Por el uso de la fuerza por parte de un individuo que fácilmente puede matar a otros. Literalmente, casi cualquier fuerza significativa, ya sea peculiar o no. Acciones que normalmente sería apropiado denunciar para ser aceptadas oficialmente es gracias a los primeros héroes que siguieron la ética y las reglas de la profesión. ¡Wow! Porque aquellos que no seguían sus reglas eran tildados de villanos independientemente del bien o del mal y eliminados. Incluso frente al asesino de héroes, que personas no certificadas causen lesiones con sus peculiaridades sin instrucciones específicas de su tutor o supervisión es una clara violación de las reglas. Todos los que estuvieron involucrados, así como los héroes profesionales Manual, Gran Torino, la señora Broma, Valiente y Trueno deben recibir un castigo estricto. Eso es todo. Shoto era más rápido que Izuku. Debe haber sido el dolor lo que lo frenó. Espera un minuto, habló Shoto con una confianza que Izuku no había visto desde al menos el comienzo del festival deportivo. Si Ida no hubiera hecho nada, el nativo habría sido asesinado. Si Izuku no hubiera venido, ambos habrían sido asesinados. Lo mismo con el giro, que detuvo al héroe asesino. Izuku estaba preocupado por las consecuencias y orgulloso de ver a Shoto defendiendo lo correcto. Nadie se dio cuenta de que había aparecido el héroe asesino. ¿Estás diciendo que deberíamos haber seguido las reglas y haber visto cómo mataban a la gente? Shoto dio un paso más hacia el hombre. Izuku alcanzó a agarrar su camisa incluso si eso le dolía por su débil agarre. ¿Estás diciendo que mientras todo salga bien, está bien saltarse las reglas? Si las reglas impiden que las cosas salgan bien, las reglas están mal, intervino Izuku antes de que Shoto pudiera meterse en problemas. Especialmente cuando esas reglas se centran en proteger los privilegios y el poder de la minoría y prefieren mantener una jerarquía estricta que permitir que las personas se defiendan a sí mismas o a los demás. El jefe volvió su mirada hacia Izuku junto con Gran Torino. Niño, recuerda lo que dije sobre las buenas intenciones. ¿Estás asumiendo que tienen alguno? Izuku asintió hacia el jefe antes de devolverle la mirada al hombre. De cualquier manera, si usted o sus reglas se preocupan más por si tenemos nuestro papeleo en orden que por hacer todo lo posible para salvar vidas, están equivocados. Es el trabajo de un héroe salvar a la gente. Es por eso que aún no eres un héroe hecho y derecho. Puede que sea el trabajo de un héroe, pero debería ser responsabilidad de todos. Dios mío, ¿qué te está enseñando la UA? ¡Wow! Perro, Shoto caminó hacia el jefe, deslizándose del debilitado agarre de Izuku. Basta, dijo Tenya, él es absolutamente... No, interrumpió Izuku, luego levantó la voz. Shoto se detuvo y miró a Izuku, quien negó con la cabeza. No puedes hacer nada aquí, ni a él ni a nadie, eso no sería un arma para que lo usen contra ti, le dio al jefe una mirada mortal, una de sus más suaves pero aún así. No deberías meterte en problemas ni siquiera por esto hasta que la situación con Endeavor termine. Shoto miró fijamente, tenso, pero escuchó y se acercó a Izuku, que estaba empezando a sudar. Temperatura. La temperatura de la habitación dejó de aumentar por lo que Izuku se atrevió a enfrentar al jefe nuevamente. Si lo único que viniste a buscar fue una conferencia, puedes irte ahora. Espera un momento, Gran Torino levantó el brazo. Escúchalo hasta el final. Esa era la opinión oficial de la policía, dijo el jefe, y el castigo y demás solo ocurriría si todo esto se hiciera público. ¡Wow! ¿Podría haber buena sangre en la fuerza policial? Si esa fue la sugerencia, ¿por qué Izuku sintió frío? No por Shoto, comprobó, quizá por chantaje. Si esto se hiciera público, probablemente serías aplaudido por el público, incluso considerando el uso de la fuerza, pero no podrías escapar al castigo. Lo que demuestra aún más que las llamadas reglas no se crean para el beneficio del público o porque la gente las quiere, murmuró Izuku. El jefe ciertamente escuchó, pero pareció ignorar las palabras. Por otro lado, esto es un poco engañoso, pero si no se hace público, las cicatrices de las quemaduras respaldarían que Endeavor sea el profesional que salvó el día, y todo terminaría ahí. ¡Wow! Diablos, no.
Izuku estalló con tal fuerza que se incorporó hasta quedar sentado sin usar ninguna de sus extremidades lesionadas, las cosas que decenas de miles de abdominales podrían permitirle hacer. Hitoshi ya había agarrado su hombro sano para evitar que siguiera adelante. Ese pedazo de mierda en llamas merece ahogarse y nada más. Ciertamente no hizo nada para ayudar a detener a Stein, sin mencionar todo lo demás que ha hecho. ¿Simplemente le darías crédito por el maldito asesino de héroes cuando deberías arrestarlo? La violación también sería aplastada de esa manera. ¡Wow! ¿Preferirían que todos ustedes fueran procesados, probablemente expulsados de la UA como mínimo? En realidad, esa habría sido una oportunidad perfecta para resaltar las fallas y la escoria del sistema si Izuku pudiera hacer suficiente ruido al respecto, pero... Izuku se volvió para mirar a los demás. La mención de la expulsión había hecho que todos se callaran con el mismo miedo, con los ojos muy abiertos. Ya sea que el perro tuviera la intención o no, había creado una de las amenazas más eficientes que este grupo podría enfrentar, incluido Izuku a través de ellos. Si levantaba suficiente alboroto tal vez no sucedería, pero como la mayoría de la gente ya se oponía a él, ni siquiera estaba seguro de cómo empezar a tener una oportunidad decente. Tenía que haber una alternativa, pero los únicos profesionales que estaban presentes eran Native y Brave y ninguno de los dos sería creíble para vencer a Stein para cualquiera que lo considerara más de unos segundos y Native no era mejor que Ndeagou. Tal vez sea una broma, pero ¿cómo explicar las quemaduras de las explosiones de Izuku? Si se pudieran presentar como quemaduras eléctricas, pero probablemente no. Si solo Izuku asumiera la responsabilidad de romper las reglas, podrían evitar las quemaduras, pero el jefe no tenía motivos para seguir el juego. Izuku respiraba más rápido. No podía permitir que Ndeagou obtuviera tal victoria, pero dejar que los demás arruinaran sus sueños aquí, no podía. Una mano cálida, no, caliente se unió a la de Hitoshi en el hombro de Izuku. Shoto claramente tenía sentimientos similares. Izuku podía sentirlo temblar mientras casi quemaba su bata de hospital, pero asintió. Maldita sea, maldito sea al infierno, murmuró Izuku, apenas reprimiendo su voz. ¿Cómo podría negarse si Shoto estaba dispuesto a hacer el sacrificio? Soy consciente de que hay preguntas sobre el Ndeagou, pero no puedo cambiar las reglas. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes espera un informe sobre la situación hoy. Lo que les diga determinará su futuro. ¿Cuál prefiere? Esperó en silencio solo un segundo. Personalmente, no quiero ser yo quien encuentre fallas en los jóvenes prometedores. De repente les levantó el pulgar, por un gran error, ¡guau! Aunque todavía pensaban que habían cometido un error. La cabeza de Manual se inclinó con una mirada cansada en su rostro mientras suspiraba. De cualquier manera, tendremos que asumir la responsabilidad por ser negligentes en nuestras tareas de supervisión. Bueno, en tu caso eso realmente se aplica, murmuró Izuku, dejar que Tenya se escape y vaya sola a cazar asesinos en serie. Mientras Izuku hablaba, Tenya había dado unos pasos hacia Manual, pero se detuvo para mirar a Izuku, como si buscara algo. Izuku encontró la mirada. No ofendería a su amigo con palabras bonitas. Deberías, dijo Izuku como si leyera la mente de Tenya. Eras el más estúpido allí. Tenya fue hacia Manual y se inclinó frente al hombre, un poco demasiado profunda para el gusto de Izuku, pero había preocupaciones mayores. Lo siento de verdad. Está bien. Causarás problemas a los demás. Si lo entiendes, no lo vuelvas a hacer. Aparentemente le correspondió a Izuku darle a Tenya la conversación adecuada, por hipócrita que sea, o tal vez a Tensei. Izuku no conocía al hombre lo suficiente como para saber si mantendría los pies de Tenya lo suficientemente cerca del fuego. No lo haré, prometió Tenya. Mientras tanto, Gran Torino miró fijamente a Izuku, pero si esperaba una disculpa, bueno, considerando su diferencia de edad, era probable que Izuku ganara ese juego de espera. Solo haz lo que tengas que hacer, le dijo Izuku al jefe con cara de perro, quien asintió. Debido a la injusticia de los adultos, no podrás recibir los elogios que probablemente habrías recibido, dijo, sorprendiendo a Izuku con la admisión, pero al menos... De hecho, se inclinó delante de ellos. Como alguien que también protege la paz, puedo dar las gracias. Y ahora Izuku no sabía si debía guardar rencor por lo del Ndeagou o considerar a este jefe algo decente y potencialmente útil. Todoroki vaciló junto a la cama de Izuku hasta que Hitoshi lo atrapó. Por favor, empieza con eso la próxima vez. Con eso Izuku podría estar de acuerdo.
Hizo todo lo posible para darle a Shoto una sonrisa reconfortante. Lo recuperaremos por todo. Sí, Shoto asintió, si no confiado, al menos esperanzado. Hablando de eso, probablemente no deberías quedarte aquí por mucho tiempo. Él puede descubrir fácilmente dónde nos trajeron y. No estoy seguro acerca de las pasantías. Hey, dijo Izuku, haciendo que el cabello rojo detrás de Shoto se volviera. Lamento preguntarte, bueno, cualquier cosa que puedas decir en este momento, pero... Ve con Shoto. Lo tengo. Puede que a veces haya sido ingenuo, pero entendió rápidamente cuando se trataba de proteger a alguien. Probablemente también ayudó a distraerlo de sus pensamientos más oscuros mejor que cualquier otra cosa. ¿Algún otro arreglo que quieras hacer con el capitán Midoriya? Preguntó Hitoshi. Solo necesito planear algo de ejercicio para correr después de que me ponga de pie. Tú y Shoto tardaron demasiado en aparecer. El rostro de Hitoshi cayó. El grupo se rió entre dientes, incluso el jefe de policía cuando se marchaba. Izuku se aseguró de no decir nada más antes de que él y los otros héroes lo hicieran. Gran Torino se detuvo en la puerta para mirarlo severamente. Niño, recuerda lo que te enseñé antes. Izuku no respondió y el anciano finalmente se fue. Izuku dejó escapar un suspiro que no había notado que estaba conteniendo cuando la puerta se cerró de golpe, dejando atrás solo a las personas con las que le gustaba estar. Entonces, Hitoshi comenzó en cierto tono. Personas con las que a Izuku le gustaba estar la mayor parte del tiempo. ¿Qué sabiduría te ha concedido el antiguo maestro de All Might? Las buenas intenciones conducen a malos lugares, si no piensas como ellos y no sigues sus reglas. Como aquel en el que no ayudas a salvar a alguien con tu don si no tienes la documentación adecuada. Izuku se llevó el dedo a la barbilla, a punto de murmurar. Preferirían mentir y darle a Endeavor el crédito por la victoria de Ei que admitir lo que pasó y no fingir que estábamos equivocados. Ni siquiera les importa lo que haya hecho, murmuró Shoto. Asqueroso, dijo Eijiro en un tono que Izuku no había oído de él antes. Es una de las personas más poderosas del país con una de las peculiaridades más poderosas. Las reglas prácticamente están escritas para personas como él, dijo Izuku. ¿No hay algo que podamos hacer? Preguntó Tenya, con un toque de desesperación. Incluso si no estamos de acuerdo con todas las ideas detrás de las leyes, se supone que sirven al bien común. Lo que ha hecho sigue siendo criminal. Izuku miró a su amigo más antiguo del grupo. Eijiro no era el único que era demasiado ingenuo, o al menos lo había sido. Eso solo importa si la gente en el sistema de justicia está de acuerdo, y están totalmente atados a los héroes, especialmente a los más importantes. Por eso no van a detenerlo a la ligera, solo una protesta pública lo suficientemente grande podría obligarlos y ahora eso es incluso más difícil. Izuku suspiró. Pero con lo que dijo el jefe. Básicamente, tienen como rehenes a todos sus futuros. La palabra que debías usar es nuestro, corrigió Hitoshi. Izuku no empezó a discutir. Entró un médico y la charla terminó. Y la chica de recuperación pasó por allí más tarde ese día, por lo que Izuku y Tenya salieron rápido. No fue una curación totalmente perfecta. Izuku todavía podía sentir dolor en su pierna, posiblemente algo más difícil de curar regularmente, tal vez algo con los nervios, pero tan pronto como el daño superficial desapareció, Izuku solo tardó unos segundos en encargarse del resto. Si tan solo hubiera podido hacer lo mismo por todos los demás. Salió del hospital con Tenya y Hitoshi, quienes nunca se habían ido, a pesar de no estar heridos. Eijiro había escoltado a Shoto y Tokoyami se había ido antes para volar tras Aux. Su ausencia dejó un vacío, pero había algo cómodo en tener solo al trío original, especialmente con la discusión que aún estaba esperando, tan pronto como se alejaran lo suficiente del edificio y de otras personas. Hubiera sido mejor hacerlo en casa, pero aparentemente se esperaba que regresaran con sus héroes de pasantía. Tenya, el adolescente más alto se tensó visiblemente, sabes que vamos a tener una charla. Sí, dijo Tenya, con la barbilla baja. ¿Qué aprendiste de todo esto? No dejar que mis sentimientos se apoderen de mí. Solo quería venganza y eso es... No, dijo Izuku enojado y tiró de Tenya para enfrentarlo. Querer detener a Stein, incluso si suponía hacerlo de forma violenta, no estuvo mal. No dejes que te digan que estuvo mal, especialmente por falta de la documentación correcta. Pero, entonces,
Saliste solo a perseguir a alguien a quien no tenías ninguna posibilidad de vencer. Izuku tocó el pecho de Tenya para darle énfasis mientras señalaba. Casi mueres. Stein estaba a punto de matarte cuando llegué allí. Traté de decirte que no lo hicieras. Traté de permanecer cerca de ti. Podría haberte ayudado en el momento adecuado, y aún así decidiste salir corriendo solo para muerte mientras intentas seriamente convertirte en un asesino, y casi convierte a Ei en uno. Eso es como oscurecer el sol. Izuku hizo una pausa para calmarse durante unos segundos antes de hablar en un tono apenas más controlado. Tal vez no deberías haber desperdiciado disculpas con Manuel. Para empezar, no puedes hacer suficientes disculpas, y él está muy abajo en la lista. Deberías comenzar con todas las personas cuyas vidas arriesgaste, como Hitoshi, ahora mismo. ¿No te estás saltando a alguien?, señaló Hitoshi, cansado, pero nunca demasiado cansado para llamar a Izuku. Alguien que se metió en más problemas, más herido y más cerca de matar a alguien. No, negó Izuku, más que nada porque no tenía mejores argumentos, ninguno que pudiera decir. No podía simplemente decirles que Tenya no podía convertirlo en un asesino porque ya lo era. Tuvo que girar la cabeza para ocultar los sentimientos que intentaban estallar. Es posible que se haya malinterpretado el gesto. ¿Sabes?, comenzó Hitoshi, estoy bastante seguro de que la salud mental a menudo comienza con admitir tus problemas y traumas. Eres el más duro de nosotros en una pelea, ni siquiera en una competencia, apuesto a que podrías haberme pateado el trasero incluso cuando todavía tenías agujeros en todas tus extremidades, pero todos sabemos que aquí no eres tan duro. Hitoshi tocó la frente de Izuku. ¿Cómo finges ante otras personas? Casi mueres, nosotros casi morimos, y además todavía temes lo que pudiste haber hecho, lo que harás o lo que tienes que hacer. Así que no finjas que estás bien. Después de eso, al menos no solo con nosotros tres. Él pausó. No nos hagas eso. Izuku realmente trató de contener las lágrimas, ya no era el llorón que solía ser, realmente ya no lo era. Se suponía que era él quien llamaba a Tenya, ¿no? Se le escapó una lágrima. Hitoshi ni siquiera conocía el verdadero yo de Izuku y aún así golpeaba todos los lugares donde más dolía. Su cabeza cayó y se encontró apoyado en Hitoshi. No tienes idea, Izuku aún se contuvo antes de decir demasiado. ¿Cómo lo odiaba? ¿Cuántas veces ya había escondido cosas y les había mentido? Pero no podía perderlos, no podía soltarlos, simplemente no podía. Tenía tanto miedo. Era como mis pesadillas y Fue todo lo que pudo decir. Una mano se posó sobre su hombro. Izuku podía sentir la cabeza de Hitoshi moverse hacia adelante y hacia atrás contra la suya. ¿Ves lo que hiciste, Tenya? Tenya hizo un sonido de sorpresa. ¿Qué quieres decir conmigo? ¿Tú solo? ¿De qué crees que estamos hablando? ¿Por qué Izuku está tan aterrorizado? Cuando tiras tu vida no solo te hace daño, y si no te preocupas por él, ese fue un golpe bajo. ¿Qué pasa con Tensei? Lo lamento. Izuku no necesitaba ver a Tenya para saber que se había inclinado lo suficiente como para casi golpear el pavimento con la frente. Por favor, nunca quise que te lastimaran. Por eso Joy se atragantó. Además, un coche elegante y de aspecto familiar se detuvo junto a ellos. Entrad los dos, ordenó Hitoshi con suavidad pero con severidad. Este auto tenía una división entre nosotros y el conductor. Sí, sollozó Izuku. Bien, entonces continúa. Somos solo nosotros tres. Si tan solo eso hubiera durado. Izuku miró hacia adelante a unas cuadras de la casa de Gran Torino. Se esperaba que regresara allí y no podía revelar para qué habría necesitado ese tiempo ni mostrar debilidad por no poder hacerlo después de lo sucedido. Además, Gran Torino podría saber más sobre la situación de Stein. El jefe había dicho lo suficiente para darle esperanza a Izuku, pero necesitaba todo lo que pudiera para que Shirokuro no quedara expuesto. Esa era realmente la única razón para siquiera considerar regresar, no como si a él le importaran sus calificaciones o estudios. Solo deseaba que Hitoshi y Tenya hubieran estado allí, o al menos Hitoshi. Tenya todavía estaba lidiando con muchas cosas, como Eijiro y Shoto. No es que Hitoshi hubiera tenido las cosas fáciles. De alguna manera, todos los que lo rodeaban se arruinaron y necesitaron terapia. ¿Podría ser por él? Seguro que los problemas de Shoto comenzaron mucho antes y Tensei resultó herido antes de que Shirokuro conociera a Stein, pero estas cosas parecían seguir sucediendo a su alrededor. Izuku respiró hondo.
Al menos todos estaban bien, físicamente como mínimo. Sus pasantías parecían haber ido bien hasta ahora, incluso si las de Eijiro parecían un poco decepcionantes, por lo que deberían estar bien por ahora. Probablemente era poco probable que tropezaran con algo igualmente peligroso por segunda vez en la misma semana. Izuku tuvo que rechazar ese pensamiento con Calm Mind para forzar una máscara adecuada en su rostro para encontrarse con Gran Torino. El hombre no necesitaba ver su debilidad. Se había enfrentado a un asesino en serie y su padre lo entrenó con monstruos literales. Estaría condenado si un viejo héroe lo atrapara. Revisó su rostro con su teléfono una vez más para asegurarse de que no quedaran signos de lágrimas. Y pensar que esperarían que los niños volvieran inmediatamente después de algo como esto. Probablemente dirían que es con lo que tienen que lidiar para triunfar en la profesión y que mi padre no había sido realmente mejor, pero aún así molestaba a Izuku. Caminó hacia el edificio en ruinas con la cara seria, tratando de ser neutral, pero en realidad solo logró ser serio y de mal humor. También había un fuerte elemento de no intentes engañarme ahí. Un niño persiguió una pelota pasando a Izuku y después de mirarlo se escapó. La mirada de Izuku lo siguió hasta que una puerta crujió. Gran Torino estaba en la puerta abierta. Entra. El tono era demasiado autoritario para el gusto de Izuku y dudó durante varios segundos, considerando negarse. Al final siguió al hombre al interior. Ahora, comenzó Gran Torino. Salvar a la gente está bien, interrumpió Izuku. Usar peculiaridades para hacerlo no lo hace menos correcto. Solo lamento no haber llegado antes y no haber sido lo suficientemente fuerte como para vencerlo antes de que alguien más estuviera en peligro. Gran Torino suspiró y sacudió la cabeza. Sé que quieres proteger a las personas, al menos a algunas. Eso no solo es admirable sino una parte necesaria de ser un héroe. Obligatorio, resopló Izuku. Díselo a las escuelas y a la comisión de héroes. No estoy ciego a la popularización y comercialización del heroísmo, no cambia lo que requiere el trabajo y no cambia nuestra conversación. Además, para esta pasantía no habrá más patrullas, solo formación. Por mí está bien, si aguantas así el resto de la semana. Izuku estiró su brazo. Centrarse en hablar sobre el entrenamiento fue una buena distracción. Podría hacerlo sin mostrar su debilidad, aunque podría haberlo compensado con arrogancia. Simplemente tenías agujeros en todas tus extremidades, deberías tomarte las cosas con calma. Lo había hecho. Izuku apretó su mano en un puño y flexionó su brazo claramente libre de agujeros, una vez más asegurándose de que se sintiera normal. La peculiaridad de Recovery Girl es un milagro. No fue el único, pero la idea de la peculiaridad aún hizo que Izuku se lamiera los labios, solo un movimiento rápido en un borde. No, tenía que concentrarse. Hablando de lesiones, ¿sabes algo nuevo sobre Stein? Él no va a amenazar a nadie más. No necesitas preocuparte por otras cosas. ¿Cómo es él? Dijo Izuku, enfatizando cada palabra. Gran Torino pareció darse por vencido y suspiró. Espero que no te vaya a gustar. Al menos a tu amigo no le gustarán las entrevistas anteriores. Izuku siguió esperando en silencio, pero no fue fácil. Solo lo logró porque le facilitaba sostener la máscara. Los médicos se dieron por vencidos con su brazo y hombro. Incluso si contaran con la ayuda de Recovery Girl, y ella tiene una larga lista de pacientes más merecedores de ayuda, aparentemente era poco probable que funcionara todo, especialmente los nervios y algo relacionado con el sistema inmunológico. Stein sufrió una amputación importante, no solo el brazo sino parte del hombro. Incluso si estuviera libre, le resultaría difícil ser una amenaza. Izuku lo dudaba. El asesino era tan cruel e intenso que era poco probable que le importara o dejara que incluso esas heridas lo detuvieran, sin importar cuánto lo debilitara. Si estás hablando con tu amigo sobre Stein, quizás quieras concentrarte en eso. Izuku asintió. Él es mejor recibiendo golpes que lidiando con lastimar a otros, incluso. Izuku sacudió la cabeza. ¿No significará esto que Stein no puede ser llevado a prisión? Parece arriesgado. No necesitas preocuparte por eso. Esta no es la primera vez que un villano resulta herido o tratado. Tienen instalaciones especiales para eso y dedicaron todo un héroe profesional para protegerlo todo el tiempo. Lo dudo. Toma incluso una semana bloquear adecuadamente a Stein si nada sale mal. No necesitamos preocuparnos por los detalles. Habla por ti mismo, podría haber dicho Izuku, pero estas eran buenas noticias.
No podía sentir pena por esas heridas, excepto por el daño emocional que le causaron a Eijiro, y esto significaba que tenía tiempo. No necesitaría abandonar la pasantía con ninguna excusa sospechosa para y rescatar al hombre que casi le quita todo. Tendría que tomar algunas decisiones sobre cómo terminaría eso. Eso lo dejó sumido en pensamientos lo suficientemente profundos como para casi perderse el revelador deseo que advertía del inminente ataque de Gran Torino. Solo lo esquivó con éxito porque lo había entrenado dolorosamente hasta el punto de convertirse en un reflejo. ¿Qué dijiste sobre mi niño duradero? Gran Torino pasó el resto de la semana tratando de convencer a Izuku de que no actuara según sus puntos de vista del mundo, al menos no fuera de los procesos oficiales y el ejemplo personal, mezclando esto con el entrenamiento. Hizo todo lo posible para humillar a Izuku, e Izuku mentiría si pretendiera que eso nunca sucedió, pero tampoco pasó por alto el hecho de que el entrenamiento se volvió más fácil para Izuku a medida que pasaban los días, menos la falta de sueño por causas comprensibles. Para cuando Izuku salió de su casa por última vez, el anciano se apoyaba en su bastón considerablemente más fuerte, todavía respirando con dificultad por su última sesión de entrenamiento. Izuku estiró los brazos, colocó su mochila en una mejor posición y miró al anciano. ¿Estás seguro de que te las arreglarás, viejo? Sí, resopló, estoy cansado de no morir. No me menosprecies solo porque la edad está carcomiendo mi resistencia. Tú también tienes eso por delante, así que disfruta de la juventud mientras puedas. Izuku realmente no podía argumentar que, aunque con la regeneración, en realidad no sabía cómo sería el envejecimiento para él. Se fue dejando al antiguo maestro de All Might cuidándolo. Fin del vídeo.